¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los retos de América Latina con otro notable invitado, Lautaro Rivara, sociólogo, directamente desde Mar del Plata, Argentina. Lautaro Rivara, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gusto nuestro. Lautaro, tú has escrito en Twitter, leo tus palabras. Aprovecho a dejar esto por acá. Lo charlamos, lo discutimos y presentamos cuando y donde quieran. Golpe en Perú, tentativas en Brasil, lawfare en Argentina. En la geopolítica no hay casualidades. Y tu libro tiene como título El nuevo Plan Cóndor. Cuéntanos, ¿hay un plan Cóndor, un nuevo plan Cóndor? Sí, partimos un poco de esa hipótesis con el otro coordinador del libro, de que lo que estamos viendo en estos años en América Latina y el Caribe es un plan sistemático, un plan regional y un plan integrado de intervención sobre la soberanía de nuestras repúblicas. Digo, estos casos dispersos que venimos viendo de guerra económica, de lawfare, de paramilitarismo, de golpes de Estado por vía judicial, de intervenciones militares, no son hechos inconexos, sino que hacen parte de un mismo plan sistemático que tiene, por supuesto, una conexión norteamericana. O sea, si uno ve, por ejemplo, cuál es el resultado de estas políticas de cambio de régimen, vamos a ver que siempre hay algún tipo de beneficiario y suele ser o casualidad los Estados Unidos. Por eso comentaba en ese tweet que no hay casualidades en la geopolítica, mucho menos cuando vemos hechos tan simultáneos como los que comentaba ahí y los que venimos discutiendo intensamente en la región. En el caso particular de lo que acabamos de ver en días recientes en Brasil, llega al poder Lula el 1 de enero, el 8 justamente se produce este asalto a las sedes de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, es decir, el Palacio del Planalto, el Congreso y también el Supremo Tribunal. Estamos hablando de que había un campamento, digamos, frente a un cuartel militar a 8 kilómetros de donde están estos edificios, en donde había por lo menos 1.500 personas con baños portátiles, con toda una estructura. Es decir, esto no fueron 4 locos que se levantaron esa mañana y dijeron vamos a hacer esto. Sí, el caso de Brasil es de alguna manera el ejemplo un poco más descarnado, porque veníamos viendo las últimas semanas que hay un pedido explícito y taxativo de diferentes sectores de las bases bolsonaristas de realizar un golpe de Estado con intervención militar. Yo creo que desde ese lugar tenemos que analizar lo que pasó en el Planalto. Fue sin duda, en primer lugar, una tentativa de golpe, no por vía civil, porque esos civiles, o por lo menos hasta ahora no se ha comprobado, no estaban armados, pero esos civiles propiciaban que las Fuerzas Armadas, o por lo menos alguna facción de ellas, estuviera interviniendo para desbaratar el tercer gobierno de Lula da Silva, como decís vos, a pocos días de su asunción de su tercer mandato presidencial. Entonces, la gravedad de hecho es realmente muy, pero muy importante. Pero yo creo que hubo un segundo objetivo quizás un poco más solapado, porque si habláramos solamente de una tentativa de golpe, estaríamos analizando que ese golpe de alguna manera fracasó, porque el orden público en Brasilia se ha restablecido. Pero yo creo que este segundo objetivo tiene que ver con generar más y más condicionantes a la democracia en función de estas estrategias de guerra híbrida que empezamos a ver aplicadas en diferentes partes del mundo, que combinan diferentes métodos de intervención. No es solamente la fuerza pura y desnuda de las botas militares, sino que también hay componentes de desestabilización civil, y por eso vimos a estos bolsonaristas acampando frente a cuarteles del ejército, tomando las instituciones del poder del Estado y pidiendo ese golpe activo a pocos días de la asunción de Lula. Entonces, el caso de Brasil, insisto, es típico porque combina diferentes factores y mecanismos de intervención que fueron desplegados prácticamente todos ellos en las calles del país hace poquitos días solamente. ¿Puedes llegar a sospechar o puedes tener alguna teoría en donde cómo calza Bolsonaro en todo esto? Bolsonaro, para nuestra audiencia, se va de Brasil 2 días antes de que termine el año, es decir, 3 días antes de que llegue a asumir el poder. Bolsonaro está supuestamente en Orlando, Florida. ¿Es una forma elegante de separarse y decir yo estoy acá, no tengo nada que ver con eso?
o sigue manejando los violines a distancia? Creo que sería muy difícil pensar en algún tipo de intervención tan compleja como tomar los tres poderes del Estado sin algún tipo de conducción, por lo menos táctica. A mí me cuesta mucho pensar en que estas bases bolsonaristas hayan actuado por cuenta propia. Evidentemente, además, Bolsonaro dejó algunos síntomas de cuál iba a ser su política una vez dejado el poder del Estado. Por ejemplo, negándose por primera vez en 150 años a no estar en la asunción del siguiente presidente de la República Federativa de Brasil. Está en Estados Unidos, es un lugar de una importancia geopolítica mayúscula. Entonces yo creo que hay una triangulación probable entre esta acción, porque incluso, digo, el propio Bolsonaro ya venía desconociendo los resultados electorales y manifestando algún tipo de desobediencia civil, y seguramente esta triangulación también tenga que ver con actores estadounidenses, considerando dónde está Bolsonaro y considerando que, según por ejemplo Mapeo, Agencia Pública de Brasil, en los últimos años hubo 77 reuniones entre el clan, la familia Bolsonaro y altos mandos del trumpismo en Estados Unidos. Entonces, creo que ese triángulo es bastante, pero bastante evidente. Tú también en Twitter has escrito y dices: la democracia se defiende con más democracia. Es una frase estúpida, una tautología vacía. La democracia se defiende con las manos atadas, mientras la ultraderecha nos boxea en todo el continente. El consenso sin fuerza no es hegemonía apenas, y son buenos modales. ¿Hay, tú ves, una acción conjunta, digamos, como tú lo llamas, la ultraderecha, que va más allá de las fronteras de cada país? ¿Está un Steve Bannon dirigiendo la orquesta? ¿Hay todo eso o es una especulación demasiado fantasiosa? No, esa articulación existe y es pública y manifiesta. De hecho, hace pocos meses hubo una especie de cónclave internacional en México donde se juntaron figuras, por ejemplo, de esta ultraderecha global. Evidentemente, Bannon es un intelectual y un operador muy reconocido de estas tendencias, pero donde estuvieron los principales referentes de la ultraderecha de España, por ejemplo, Vox claramente, pero también de todos estos partidos protofascistas emergentes de América Latina y el Caribe. Se reúnen, elaboran documentos. Digo, eso está ahí, digamos, a la vista de quien lo quiera observar. El problema, creo yo, de fondo, y eso intentaba señalar de forma provocativa en ese tuit, es que hay formas de asedio a la democracia que parten de no reconocerla, que parten de la impugnación tácita de las propias instituciones del Estado. Y hay una pregunta, me parece a mí, abierta para los progresismos y las izquierdas de la región. Yo no tengo la respuesta, pero creo que esa pregunta es bastante candente, que es cuál va a ser la respuesta frente a esos mecanismos. Es ni más ni menos lo que está discutiendo ahora en Brasil en relación a, bueno, ¿qué vamos a hacer no solamente con la masa de maniobra y las personas que tomaron el plan alto, sino qué vamos a hacer cuando descubramos cuáles fueron los eventuales financistas? Ya hay sospechas de varios empresarios que habrían estado involucrados, y qué vamos a hacer con las responsables políticos del caso, si se llega a comprobar que hubo algún tipo de orden directa o indirecta de la familia Bolsonaro. ¿Los vamos solamente a reprender, a criticar moralmente, o vamos a proceder con toda la fuerza del Estado como corresponde, eventualmente metiéndolos en la cárcel? Yo creo que el caso de Bolivia y su propia respuesta al golpe de Estado, la prisión de Áñez, ahora la prisión de Camacho, son ejemplos bastante interesantes para seguir, porque si queda esta especie de manto de impunidad, si queda comprobado de que no hay costos por tener una política claramente golpista y sediciosa, lamentablemente la pedagogía que dejamos frente a estas fuerzas de la extrema derecha es que tienen vía libre para seguir operando y procediendo a las siguientes tácticas y golpes en el continente, y creo que eso es muy claro que no puede llegar a pasar. Ahí está, tú decías que las tácticas de la extrema derecha pueden seguir operando. Y otra vez para una audiencia que nos ve desde afuera. Estamos viendo un continente, es decir, un subcontinente, Latinoamérica, en donde en los primeros 15 años de este siglo, 11 de los 18 países tuvieron gobiernos progresistas o de izquierda. Después viene una década en donde prácticamente se borra con el codo lo que se hizo con la mano, y ahora vuelve entonces una serie de países. Estamos hablando de Argentina con Alberto Fernández, estamos hablando de Chile con Gabriel Boric, estamos hablando de Honduras con Xiomara Castro, vuelve el MAS en Bolivia con Lucho Arce después del golpe a Evo, llega entonces Pedro Castillo a el Perú, gana
Petro en Colombia, ahora estamos hablando de Lula, pero vayamos por partes, como dice Jack el Destripador, vayamos por partes, porque en Argentina, Cristina, que ya le habían hecho, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, que ya le habían hecho 3 juicios para tratar de sacarla de circulación y no pudieron, ahora le hacen otro nuevo juicio, la sentencian, supuestamente la quieren eliminar de la vida política para siempre. En el caso de Pedro Castillo, golpe. En el caso, como tú decís, de Camacho, si bien Camacho lo han puesto en la cárcel después de haberse negado a testificar 4 veces, fue convocado 4 veces y se negó a responder a la justicia, lo arrestan, está bajo las rejas, pero organiza para lo que muchos es otro golpe, es decir, quieren paralizar no solamente Santa Cruz, sino el país. En el caso de Castillo, lo estamos viendo, a pesar de que hay movimientos en la calle del Perú. En el caso de Brasil, como estamos viendo, es decir, si bien hay progresos de que llegan estos gobiernos, estos líderes, la resistencia es mayúscula. Sí, creo que efectivamente, si uno se queda con una mirada quizás un poco geográfica y pinta de colores el mapa de América Latina, evidentemente hay una hegemonía a nivel gubernamental de gobiernos de signo progresista y o de izquierda, ¿no? Con una quizás diversidad ideológica y política mucho más amplia a la que tuvimos en la primavera latinoamericana de comienzos del siglo XXI. Hoy esa famosa foto de la unidad que tuvimos, por ejemplo, en Mar del Plata en el año 2005 aquí en Argentina, con los presidentes abrazados o tomados de la mano, hoy es más difícil de conseguir porque, insisto, hay mayores divergencias políticas e ideológicas. Sin embargo, hay esa hegemonía, esa primacía de gobiernos progresistas. Ahora, si uno se pone a analizar qué pasa a nivel de las bases sociales y de la fuerza organizada de los sectores de la derecha y la ultraderecha, bueno, el panorama no es tan alentador y es evidentemente mucho más complejo. Estas fuerzas se han fortalecido, no solamente es el caso de Brasil, que evidentemente es notable y lo vimos en el Plan Alto, pero prácticamente en todos los países del continente se han fortalecido como grupos militantes, que antes eran prácticamente inexistentes y hoy tienen realmente cierta capacidad al menos de movilización, y se han fortalecido electoralmente, digo, más allá de que los progresismos ganaron, las extremas derechas hicieron resultados realmente históricos, en algunos lugares llegando al 20 o al 30% de los electorados. E insisto, no hablamos ya de derechas moderadas, sino de derechas claramente golpistas, destituyentes, de carácter racista, clasista, machista. Entonces, estamos en un problema y estamos viendo este asedio, insisto, de estos grupos organizados frente a los poderes del Estado cuando son gobernados por los progresismos. Entonces, ahí tenemos realmente un debate muy abierto. Nuestras eternamente jóvenes democracias latinoamericanas y caribeñas, por las permanentes interrupciones de golpes de Estado, no han vivido todavía este desafío de progresismos en el poder y ultraderechas en el llano, y creo que hay que empezar a discutir muy seriamente cómo vamos a lidiar con eso. Yo hablaba de la idea de hegemonía, que es este concepto del marxista italiano Antonio Gramsci, porque hay malas lecturas de la hegemonía que piensan que solamente es batalla cultural, solamente es batalla de los medios de comunicación, y la hegemonía tiene un componente de fuerza, por supuesto que legítima, de fuerza estatal, de fuerza consensual, pero ese componente está y tenemos que empezar a discutir cómo eventualmente se utiliza en los años por venir. Porque el gran debate aquí entonces, Lautaro, es lo que ven muchos analistas, que lo que estamos siendo testigos en América Latina es que estos líderes progresistas llegan al gobierno, pero no llegan al poder, porque el poder sigue en manos de esos poderes fácticos concentrados que dejan en los puestos claves de la sociedad a sus peones, como puede ser el Poder Judicial, que la vicepresidenta argentina la llama el Partido Judicial, y allí, en definitiva, nunca dejaron de tener el poder. Es decir, los progresistas se enfrentan contra esto, chocan, y en muchos casos pierden en el choque. Como tú dices, ese es el gran desafío. Sí, y lo del Poder Judicial que mencionas es absolutamente clave. Nuestros poderes judiciales en el continente son corporaciones, son enclaves feudales,
son poderes no electivos en un contexto de democratización general. Seguimos teniendo poderes no electivos. Yo creo que hay el caso, por ejemplo, de Bolivia, que dio una reforma judicial ejemplar para toda América Latina y el Caribe, procediendo justamente a la elección popular de jueces y magistrados. Nos tiene que llevar a la reflexión en otros países. En el caso de Argentina, como ustedes saben, eso es un problema hoy bastante acuciante, siendo que esta corporación judicial no solamente es una corporación no democrática, sino que está siendo formada, financiada y cooptada por los Estados Unidos. Si nosotros nos ponemos a investigar y mapear la trayectoria de estos jueces que parecen, o estos fiscales que parecen paladines de la democracia, de la lucha contra la corrupción, el caso del juez Moro en Brasil o el caso de Luciani en la Argentina, vamos a ver que todos ellos tienen un vínculo realmente muy estrecho con las corporaciones judiciales norteamericanas y que permanentemente viajan, les regalan vacaciones, son financiados, tienen premios desde los Estados Unidos. Entonces, este nuevo Plan Cóndor que opera en la región tiene un caballo de batalla muy importante en los poderes judiciales y tenemos por eso ese debate de cómo podemos llegar a democratizarlo. Porque, digo, en estos casos de persecución política, de intento de aniquilación jurídica del adversario, están siendo un actor demasiado importante para que sigan permaneciendo en la penumbra como están hoy por hoy. Entonces creo que ahí hay otro pendiente muy, pero muy relevante. Lautaro, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Lautaro Guevara directamente desde Mar del Plata, en la Argentina, sobre la situación en nuestra América Latina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Lautaro Guevara, sociólogo directamente desde Mar del Plata, Argentina, sobre nuestra América Latina. Lautaro, en días recientes, el canciller mexicano, estamos hablando de nada menos que Marcelo Ebrard, en una reunión de cancilleres en México, cancilleres del norte, dijo a propósito de la OEA, y leo sus palabras: hay que sacar del marasmo a la OEA. Es un desastre, pero Almagro es peor. Y a eso se suma el tuit de un ex canciller, el de Ecuador, estamos hablando de Guillaume Blanc, que puso en Twitter y dijo: el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido una pieza fundamental del dispositivo geopolítico de Trump, Bolsonaro y la extrema derecha hemisférica. ¿Cómo ves entonces la OEA jugando en este tablero de ajedrez geopolítico en nuestras Américas? Bueno, creo que un organismo como la OEA, que es definido estatutariamente como un organismo que vela por la democracia en el hemisferio, tiene que ser justamente evaluada y ponderada en función de qué ha hecho por la democracia en el hemisferio. Y si hacemos el repaso breve de las últimas décadas, vamos a ver que la OEA no fue capaz de impedir ninguno de los golpes de Estado que se dieron en toda nuestra América, sino que muy por el contrario tuvo una participación bastante destacada y protagónica, permitiendo o avalando y justificando a posteriori algunos de estos golpes. El caso de Bolivia fue, me parece muy claro, en el año 2019, porque la propia OEA y la propia narrativa de un falso fraude que habría cometido Evo Morales fue el elemento principal que catalizó el golpe de Estado que desalojó del poder a el instrumento de cambio del partido MAS. Entonces, ahí su participación fue muy clara y fue protagónica. Pero si lo vemos en la actualidad, en el contexto y, por ejemplo, en el caso del Perú, vamos a ver que otra vez la OEA y otra vez su secretario general, Luis Almagro, vuelven a avalar golpes de Estados, en este caso, un golpe de Estado por vía parlamentaria. Entonces, si ese organismo hemisférico no logra velar por la democracia, no logra defenderla ni estimularla, nos tenemos que preguntar cuál es su función, y su función no es claramente política ni democrática, sino que está absolutamente subordinada a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Si uno ve quién está hoy sosteniendo y hablando bien de Luis Almagro, no va a encontrar prácticamente ningún gobierno de Latinoamérica y el Caribe. Y ya no solamente las críticas vienen de los gobiernos progresistas y de izquierda, sino que incluso algunos gobiernos
más bien conservadores, también son muy, pero muy críticos con el Secretariado General de Almagro. Sus apoyos son hoy provienen pura y exclusivamente de los Estados Unidos, de Canadá y de algún país rezagado, digamos, y muy, pero muy escorado hacia la derecha. Entonces, siendo un instrumento exclusivo de la geopolítica norteamericana, y siendo que ya hemos logrado crear instrumentos muy, pero muy avanzados que sí han logrado velar y defender la democracia, como la UNASUR y la CELAC, me parece que está claro para dónde nos tenemos que orientar los pueblos y los países de nuestro continente. Bueno, justamente a propósito de la llegada de Lula al poder, Lula, un gran defensor e impulsor de la prácticamente integración de toda América Latina, sea a través de UNASUR, sea a través de Mercosur, sea a través de CELAC. A eso se suma el presidente Alberto Fernández, a eso se suma Andrés Manuel López Obrador en México, ahora también se suma Gustavo Petro. Esto también puede ser visto para quienes se oponen a la integración latinoamericana como una amenaza. Sí, sin duda lo han visto y lo ven como una amenaza, y yo creo que sería más amenazante en el buen sentido, ¿no? Si lográramos avanzar también en mecanismos de integración un poco más profunda, ¿no? Creo que hemos llegado a un nivel de consenso de una integración de tipo política, diplomática, que no estoy desmereciendo, es absolutamente fundamental y ha demostrado su rol progresivo en los últimos años, pero creo que tenemos que empezar a preguntarnos cómo hacemos que la política de integración se vuelva una política de los estados y no de los gobiernos, y cómo logramos que esa política de integración se vuelva fundamentalmente irreversible, que no cambie ni vuelva a foja cero cada vez que llega al poder algún gobierno de signo conservador o neoliberal. Y yo creo que esa respuesta pasa un poco por avanzar en mecanismos de cooperación, por ejemplo, económica, de integración de las infraestructuras regionales, del transporte. Yo creo que ahí mecanismos quizás más pequeños en su alcance, pero más profundos en su orientación, como el de ALBA, TCP, nos dan algunas pistas y claves importantes para empezar a aplicar, por ejemplo, a través de la CELAC, que es evidentemente el organismo más amplio, más omnicomprensivo que hemos logrado generar y que, por supuesto, como vos decís, está hoy fortalecido a priori por la llegada al poder de numerosos gobiernos progresistas. Es una oportunidad, las oportunidades duran solamente algunos años, hoy estamos hablando de una especie de segunda ola, quizás mañana hablemos lamentablemente de una segunda ola conservadora, entonces el tiempo apremia y me parece que hay que aprovechar cada uno de los años y cada uno de los meses que tenemos por delante para, insisto, hacer que esa integración regional sea mucho más profunda y que sea de carácter irreversible. Hay un tema que puede ser un tema, digamos, de fondo, que más allá de la guerra de los tanques, la guerra de las leyes, la guerra jurídica, es la guerra por la manipulación de las mentes de las masas. Y en eso, los medios hegemónicos en América Latina han jugado o están jugando un papel importante. ¿Cómo ves tú el papel de los medios hegemónicos en América Latina para reafirmar la democracia o para justamente hacer todo lo contrario y desinformar y crear entonces estas opciones que en realidad van a contrapié de los intereses de las mayorías? Sí, creo que el balance es parecido al que hicimos respecto al Poder Judicial. Hablamos de poderes, realmente en ese sentido la comunicación es un cuarto poder, o ese es el primero de los poderes, pero que son poderes efectivamente no democráticos y no electivos, entonces tenemos pendiente ese debate de cómo logramos democratizar, ya no la vieja prensa al estilo siglo XX, sino que tenemos que partir de que la comunicación se ha complejizado al infinito. Hoy democratizar la comunicación no es solamente democratizar los medios gráficos, la prensa radial, los canales de televisión, sino que estamos hablando de cómo logramos, por ejemplo, democratizar las redes sociales, teniendo como tienen por detrás algunas corporaciones que tienen mucho más poder de fuego que algunos de los propios estados, sin duda los estados de nuestro continente. Entonces, esa disparidad y esa puja de poder creo que nos tienen que poder llevar a avanzar en, por ejemplo, poner regulaciones a algunas corporaciones mediáticas que no tienen ningún tipo de traba y ningún tipo de límite a su acumulación y a su poder de fuego. Entonces, insisto, creo que las corporaciones son tan grandes y sus poderes son tan extensos que no es algo que cada uno de los países de nuestra América pueda hacer por sí solo. Y sin duda no lo van a poder hacer los pequeños países de nuestra región, particularmente las islas del Caribe. Creo que ahí tenemos, por ejemplo, una muy buena tarea para la CELAC, que es desarrollar una serie de regulaciones para poner freno a estas corporaciones.
y a la vez tenemos que, por supuesto, y eso es una tarea complementaria, lograr desarrollar, fortalecer y legitimar medios de comunicación y canales de comunicación alternativos a estas grandes corporaciones que han jugado un papel tan, pero tan funesto en las últimas décadas. Por último, entonces, Lautaro, ¿cómo calificas el estado de la democracia en nuestra América Latina hoy? Creo que su estado es débil, creo que tenemos que partir a asumir de que la democracia no es un hecho dado para siempre, sino que es necesario defenderla y reconquistarla día a día, y que la única forma de defender y reconquistar la democracia es expandirla hacia esas zonas de nuestra sociedad que nunca fueron democratizadas en efecto. Creo que la democracia electoral y del Estado tiene que poder llegar a los poderes fácticos, a la corporación judicial, a los medios de comunicación, a las empresas, porque si no, justamente esos poderes fácticos en algún momento van a poner en tela de juicio la democracia en su definición más elemental y electoral, como lo estamos viendo hoy por hoy. Lautaro Rivera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, Jorge.